Muy bien, buenas noches nuevamente. Es un gusto muy grande encontrarnos virtualmente por acá para más una reunión de Teófilos. Ah, y me gustaría, Leandro, ¿podría hacernos la oración inicial, Leandro? Por favor. Puedes sacar, tú tienes que sacar tu silencio y Vamos a hacer muy bien. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, enséñanos las maravillas del cielo que estamos cada día progresando en su lectura y en su conocimiento. Esperamos aprovechar al máximo las capacidades que tenemos para absorber todos los conocimientos que nos permitan seguir por la recta sin desviarnos hacia ti. Que todos los conocimientos de hoy lleguen a nuestra alma y a nuestro corazón. Amén. Amén. Qué belleza, Leandro. Gracias por tu oración, hermano. Bueno, sin más demoras, vamos entonces a escuchar que nuestro hermano Vinicius tiene para decirnos. Hace rato que no lo escuchamos, hermano. Qué belleza contar contigo aquí entre nosotros. Sabemos que tú siempre estás muy ocupado y viajando siempre, trabajando siempre y muchas partes incluso del mundo. Y te agradecemos mucho tu dedicación y tu tiempo para con nosotros. Hola hermanos y hermanas teófilos, ¿qué tal? Desde mucho tiempo no nos vemos, pero ahora hablé con Rubens y con mi hermano, se dice, pues bien, estamos en tiempo para hablar. Yo estoy desde acá de Košice, en Eslovaquia. Hasta una semana tuvimos la premier de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Entonces yo estaba con mucho trabajo por acá, muchos viajes también desde Viena hasta Eslovaquia, pero ahora que me encuentro acá, tengo la presentación, la tercera presentación de esta ópera acá en Košice por la noche, pero hoy gustaría de hablar con ustedes sobre algo que hemos leído en las últimas semanas. Entonces, estamos en un momento de la Biblia muy interesante, ¿no? Hablamos mucho de la monarquía, hemos leído también la historia del rey Saúl, con todos sus problemas, hasta llegarnos a nuestro rey David, que estamos leyendo ahora. La cosa más importante es que en este momento estamos leyendo juntamente con el libro de Samuel, que vamos a concluir en esta semana, el segundo de Samuel. Estamos leyendo también los libros, el primer libro de la crónica, y también los salmos. Los salmos son algo que me encanta muchísimo porque no solamente habla de la historia, pero también es la oración por excelencia del pueblo de Dios y también para nosotros la oración principal, muy importante, ¿no? En la liturgia de hoy, las personas que siempre leen la liturgia del día, nuestro Señor Jesucristo nos enseña entonces el Pater Noster, cómo hemos de orar para el Señor, cómo hemos de pedir y hablar con el Señor. Una cosa muy interesante, San Agustino, es esto que en esta oración, la oración por excelencia de la iglesia, en esta oración se encontrará todas las oraciones del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando juntamente oramos el Pater Noster, estamos también nosotros unidos con los salmos y con todos los cánticos. Las oraciones están todas llenas, todas por allá. Y también en nuestro rey David has escrito o componido, podemos decir de esta manera, muchos de estos salmos. Entonces, miren ustedes que cuando vamos leyendo, no leemos los salmos como desde primer salmo hasta el último salmo en esta orden, pero siempre
con una orden que puede parecer un poco extraña, pero están siempre de acuerdo con el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, desde el momento que, por ejemplo, en el día de hoy que hemos leído qué se pasa con David cuando sabe de la muerte de su hijo, entonces, ¿cómo llama esta oración, este salmo para el Señor que habla de sus problemas, de la sugerencia? Entonces, estos están siempre muy ligados. Gustaría de hablar con ustedes sobre el libro de Samuel y después hacer un comentario muy breve sobre el libro de las crónicas. Pues bien, entonces, ya que no estuve por aquí en las últimas semanas, gustaría de hacer como de una manera muy ligera, pero muy concreta, lo que hemos leído en las últimas semanas. Vamos a hacer entonces un estudio del completo del libro segundo de Samuel. ¿Y cómo se empieza? Se empieza con David que se entera de la muerte de Saúl, la elegía de David por Saúl y Jonatán. Entonces, miren ustedes que hemos leído también, entonces hoy David que sabe del amor, que se entera del amor de su hijo, mismo con sus problemas, y también Saúl con sus problemas, pero David sabía que este era un hombre que era el Mesías, por así decir, que era un grande escogido, que era ungido por el Señor. Ese es el significado del Mesías, de Cristos, ¿no? Entonces, dos palabras, tenemos la palabra en hebreo y la palabra en griego, que significa el ungido del Señor. David se entera de la muerte, no está contento, por supuesto mismo, con tantas perseguiciones, no está contento de esto. Entonces entramos finalmente en la historia de la monarquía del rey David. David, rey de Judá. La consagración de David en Hebrón, mensaje a los habitantes de Yabes, Abner que proclama a Isbaal, rey de Israel, guerra entre Judá e Israel, batalla de Gabaón. Miren ustedes que las cosas que se pasan por ahí son un poco diferentes. Para nosotros, por ejemplo, cuando vamos a escoger en la política un presidente, es muy fácil, ¿no? Porque hoy tenemos muchas informaciones, entonces en este día tenemos que ir por allá para elegir el presidente. Hacemos esto, en algunas horas ya sabemos quién es el presidente, pero en ese periodo no era de esta manera. Entonces Saúl está muerto y ahora, ¿qué se pasa? Entonces el Señor por excelencia lo elegí a David, pero no son todas las personas que saben de esto. Entonces se empieza este proceso de la monarquía. Entonces, primero David es rey en Judá. Luego después, los hijos de David nacidos en Hebrón nos cuentan esa historia, la ruptura entre Abner e Isbaal, Abner que negocia con David, el asesinato de Abner, el asesinato de Isbaal. Después, David no solamente es rey de Judá, pero también ahora es rey en Israel. Entonces tenemos la consagración de David como rey de Israel, la conquista de Jerusalén, los hijos de David también ahora en Jerusalén, la victoria contra los filisteos, el arca de Jerusalén, la profecía de Natán y la oración de David. Mire qué importante es este punto de la profecía de Natán. ¿Por qué? Por supuesto, para David nace un sentimiento muy fuerte que habla con el Señor y dice, mira Señor, yo tengo mi morada, es tan maravillosa, es tan bella, pero la arca no está en un sitio que debería estar con tantas cosas, con cosas bellas, pero usted está solamente en esta pícola arca, está por acá, entonces yo gostaría de hacer para el Señor un templo. Y en la profecía de Natán dice muy claramente, el Señor habla con él y dice, no será usted, no será tú, David, que irá a construir para mí
la casa, un templo, pero será alguien de su descendencia. Ese nos dice, entonces este es, por ejemplo, algunos conflictos que dicen entre el libro de las Crónicas y el libro de Samuel. Un libro dice que será alguien de su descendencia, otro libro dice que será uno de sus hijos, pero se queda en lo mismo. Pero es interesante ver como, por ejemplo, el libro de las Crónicas que habla de la descendencia, porque la descendencia, la dinastía de la familia de David será muy importante. Y también para nosotros cristianos, porque ¿quién está en la dinastía, en la descendencia del rey David? Estará nuestro Señor Jesucristo. Luego, después de esto, tenemos las guerras de David, la administración del reino. Y se empiezan algunos problemas. La familia de David y las intrigas por la sucesión. Conocemos la historia, ahora, perfecto. La historia de Mefiboset, la bondad de David con el hijo de Jonatán, la guerra amonita, nacimiento de Salomón, afrenta a los embajadores de David, primera campaña amonita, victoria sobre los arameos. Y continuando esa historia, conocemos entonces el grande pecado, el grande crimen de David. Tenemos la segunda campaña amonita, el crimen de David, reproches de Natán, arrepentimiento de David, la muerte del hijo de Betsabé, nacimiento de Salomón y la conquista de Rabá. Perfecto. Entonces, ese momento de crimen de David es un momento muy delicado y muy triste para la historia, ¿no? Porque esta mujer, Betsabé, una mujer muy hermosa, podemos ver en esta pintura, miramos por acá como está escrito en la Biblia, Betsabé está bañando y podemos ver más por acá al canto de la pintura, David mira a esta mujer y dice, lo quiero para mí. Pero David sabe que esta mujer tiene un hombre. Y el crimen de David manda este hombre, Urías, para la guerra, para que se muera. De esta manera el Señor no le gusta, por supuesto. Entonces tienes muchos reproches por acá, y Natán es el primero, pero David se arrepiente. Y tenemos el arrepentimiento de David, que será muy importante. ¿Por qué? Por cuenta de la alianza que el Señor ha hecho con David. Esta alianza continúa. Por eso tenemos también toda la dinastía. Tenemos la muerte del hijo de Betsabé, pero luego después de la muerte de este hijo, David entonces se casa con Betsabé. El próximo hijo será entonces Salomón. Continuando, tenemos la historia entonces muy triste que hemos terminado de leer en el día de hoy, que es la historia de Absalón. Amnón ultraja a su hermana Tamar, así empieza la historia. Absalón hace asesinar a Amnón y huye. Joab entonces negocia la vuelta de Absalón y el rey David con su bondad lo acepta. Algunos pormenores sobre Absalón y Absalón obtiene el perdón del rey David. Pero este perdón no será muy fácil porque luego después de esto tenemos las intrigas de Absalón, la revuelta de Absalón y ahora, miren ustedes, Absalón es el nuevo rey. Está por cima de todos, entonces, en esta monarquía. Pero Absalón no es un ungido del Señor, entonces no está en su propio punto, mismo siendo el hijo de David, no sería él el próximo rey. Entonces David no sabe lo que hacer, entonces tenemos la huida de David, la suerte del arca, y David que asegura el concurso de Husai. Husai será muy importante para que David pueda continuar con la monarquía. Tenemos la historia de David y Sibá, Semei que maldice a David, Husai que se une a Absalón, entonces para ayudar al rey David, Absalón y las concubinas de David, como hemos leído, como también hemos leído en una de las profecías que nos cuentan, que entonces Absalón está con las concubinas para toda la Israel que possa la ver. Husai que trastoca los planes de Ahitofel. Después vamos a tener una muerte muy, muy triste, pero muy interesante en la Biblia, porque Ahitofel irá a matar. De esta manera, de su muerte es única en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque no muere
como por ejemplo Sansón. Sansón entonces tira la propia vida, pero para matar los filisteos. Tenemos tantas otras muertes de esta manera, pero Ahitofel no. Ahitofel está muy triste porque no has logrado hacer lo que quería. David es avisado y pasa el Jordán. Absalón atraviesa el Jordán también y tenemos David en Mahanaim. Y acá empieza la triste historia. Tenemos la derrota del partido de Absalón y esta muerte de Absalón. Miren ustedes que para David es muy importante. David no mira a Absalón como una amenaza muy grande porque sabe que es su hijo. Entonces, David no quiere, también, no es el logro de David la muerte de Absalón, porque has dicho muy claramente, yo quiero mi hijo por acá sin problemas, pero los soldados no hacen esto. Entonces, tenemos la muerte muy triste de Absalón y llegan las noticias a David y, por supuesto, David está lleno de dolor. Se prepara la vuelta de David, tenemos los episodios de la vuelta de Semei en Mefiboset, Barzillai, y después Israel y Judá que se disputan al rey. Y miren ustedes como desde el principio los primeros que han dicho que el Señor, que David era el rey, era Judá. Por eso Judá está más próximo también, irá a ejercer un papel muy importante para el rey David. Entonces, terminando con la lectura de hoy también, nosotros tenemos la revuelta de Seba, asesinato de Amasá, el fin de la revuelta y los altos cargos del reino de David. Muy bien, esta es la historia principal del segundo libro de Samuel. Entonces, se empieza con la monarquía de David y se termina también los últimos días en realidad de la monarquía de David. También iremos a leer en los libros de los reyes un poco más de la historia de David, pero más precisamente después de la división de la monarquía, la división, entonces iremos a tener dos reyes al mismo tiempo. Se habla mucho también de Salomón, por supuesto. Entonces llegamos en los últimos capítulos, son apenas apéndices, son suplementos para los libros. Se habla de la gran hambre y la ejecución de los descendientes de Saúl. El Señor ha dicho esto, por eso que se pasa esa gran hambre. Tenemos las hazañas contra los filisteos, el preciosísimo, hermosísimo salmo de David, las últimas palabras de David, los valientes de David, el censo del pueblo. Miren ustedes que más una vez vamos a leer en esta semana, más una vez un censo del pueblo, la peste y el perdón divino. Y ya se empieza por acá con la construcción de un altar. Muy bien, estos son los principales temas que hemos leído en las últimas semanas, las 3, 4 últimas semanas, sobre la monarquía de David, sobre la vida de David. Muy importante para nosotros es quedar muy claro que mismo con los errores, con el crimen, con el pecado de David, el Señor está siempre pronto y dispuesto a nos perdonar. Entonces, el Señor perdona a David, el Señor también está pronto para perdonar a nosotros, hermanos. Ese momento se hace muy precioso también con el momento litúrgico que estamos viviendo en la iglesia en este momento. Entonces, también para nosotros mirar los errores que hemos hecho. Entonces, con esto, con el sacramento de la confesión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha entregado, también nosotros podemos pedir el perdón del Señor. Una cosa muy interesante es que estamos leyendo también al mismo tiempo el libro de las crónicas, que cuentan exactamente la misma historia. En muchos sitios, muchos momentos, no solamente la misma historia, como por ejemplo el mismo texto
Esto vamos a leer, por ejemplo, el libro de los Reyes, exactamente lo mismo texto, pero algunas cosas están omitidas en el libro de las Crónicas, como por ejemplo el crimen de David. Nos vamos a encontrar el crimen de David, el pecado de David en los libros de las Crónicas. ¿Y por qué se pasa esto, Vinicius? Por una cosa muy clara. El contenido, el objetivo del libro de las Crónicas no es contar la historia de la misma manera que hemos leído en Samuel, pero es dejar para la posteridad hablar con nosotros de las cosas que han pasado. O sea, esos son los monarcas, estos eran los reyes, esta es la historia de Israel. Y el cronista quería, por supuesto, dejar una imagen muy clara, muy hermosa, muy bella del rey David. Pero nosotros sabemos que somos humanos, también cometemos errores. Por esto que es muy importante la lectura siempre de acuerdo con el libro de Samuel, libro de las Crónicas. Sabemos que el rey David has pecado, que has cometido un error, pero como leemos en los Salmos, David habla con el Señor y dice, mi Señor, perdón por todos mis errores. Entonces, lo mismo nos pide nuestro Señor, para que también nosotros, con tantos errores, con tantos pecados, también podamos hablar con el Señor a través del sacramento de la confesión y pedir también el perdón del pecado. Entonces, mis hermanos y hermanas, ha sido más una vez un placer muy grande estar acá con ustedes. Nos vemos en las próximas semanas. Gustaría de hablar también mucho sobre el rey Salomón, que será un rey muy interesante. Perfecto. Entonces, nos vemos en las... Gracias, Vinicius. Gracias por tu participación, hermano. Bueno, ya tenemos aquí nuestro charlista, Padre Erich, y ya no, ya te paso la palabra, Padre. Muchas gracias Hola, por tu hermanos y hermanas participación. teófilos, ¿qué tal? Desde mucho tiempo no nos... Hola a todos, muy buenas noches. Qué alegría poder volver a estar con ustedes. Hace tiempo que no compartíamos. Había un sacerdote Agustino Recoleto, bueno, Agustino, perdón, Fray Luis de León, que lo encarcelaron y al salir de la cárcel le decía a sus alumnos de Salamanca, como decíamos ayer, ¿no? Como intentándoles decir, no ha pasado nada, volvemos a estar en la dinámica como si fuera un ayer que pasó. Así que me alegra muchísimo volver a estar aquí con ustedes. Vi que por ahí también estuvo compartiendo con ustedes Monseñor Eusebio, con quien tuve el gusto de compartir muchísimo en España, en Tarazona. Vivimos muy cerca, yo estoy de Monteagudo, en Navarra, viviendo, y él vivía en Tarazona, que está como a 20 minutos. Y bueno, pues nada, sin más dilación, vamos a compartir el día de hoy con un tema que pues me han encargado y pues que es bastante apasionante. Así que prepárense para lo que viene, porque lo cierto es que es un tema demasiado bonito. Em, Vinicius hizo una muy bonita lectura hermenéutica de los libros que están leyendo con el Sacramento de la Reconciliación, me gustó bastante. Y bueno, yo me voy a centrar en este momento a hablar un poco sobre el rey Salomón. Así que voy a compartirles mi pantalla y vamos a profundizar un poco más en la monarquía, pero sin duda alguna, pues, ya desde el perfil y desde la persona de Salomón. Así que creo que ya estoy compartiendo. Cualquier cosa me corrigen. Creo que ya va. Ahí va. Perfecto, Padre. Creo, Padre, ¿Estoy compartiendo o no? ahora sí regresó. Ok. Está No súper. sé qué le pasa a esto. Bueno, ya estoy.
Bueno, el tema es Salomón, el éxito y la caída, ¿sí? Entonces yo quisiera hablar sobre este tema utilizando un texto próximo y un texto remoto, por decirlo de esa manera, y lo voy a hacer a luz de este texto que aparece acá, Primera de Reyes 11:1-8. Ya les diré por qué, para profundizar un poquito más con el bagaje que ustedes tienen a partir de su lectura personal y a la luz de lo que yo quiero compartirles desde un compartir bíblico, valga la redundancia, desde un análisis exegético, hermenéutico, morfológico y al final vamos a hacer un análisis hermenéutico, ¿vale? Entonces creo que hay mucho para compartir el día de hoy, así que voy a adentrarme de una vez al tema. Bueno, Salomón, el éxito y la caída. Tres ideas de entrada que son como una especie de abrebocas que creo que nos pueden ayudar. Una de las tesis principales del texto bíblico es que mientras Salomón permaneció fiel a Dios, recibió de él innumerables favores. Cuando se aparta de sus mandatos, cesan los favores. Es una tesis que tenemos que profundizar y a la luz de lo que yo les voy a compartir, les invito para que ustedes también vayan haciendo su propio análisis, su propia reflexión y también vayan cuestionándose, que para eso también está este espacio para que nos preguntemos y nos cuestionemos. Una segunda idea es que sus matrimonios con mujeres extranjeras puso las bases del sincretismo religioso y cultural. Ustedes ya han leído sobre Saúl, hemos ahora pues leído sobre David y ahora nos adentramos pues a Salomón, que fue básicamente el último y el tercer rey de toda Israel. A partir de él se divide. ¿Qué entendemos cuando hablamos de que Salomón dejó que se extraviara su corazón? Es por eso que he elegido esa parte del texto bíblico, porque a nivel bíblico esto es una bomba atómica, ¿sí? Una bomba atómica es súper poderosa, es interesantísimo hacer un estudio de cómo el corazón de Salomón se extravía. Dirían aquí en Panamá, chuzo, eso es poderosísimo, una cosa ¿Qué estás haciendo? hermosísima para Ya poder estás precisamente jodiendo toda la para, cama. para poder precisamente profundizar y reflexionar, ¿sí? Nos ayudará a aclararnos un análisis morfológico que yo hice para ustedes y que nos va a ayudar precisamente a entender un poquito eso, cómo se extravía el corazón de Salomón. Para ello vamos a ver un verbo interesantísimo que es lebab, ¿sí? Y el verbo que es natá, que es inclinarse, ¿sí? Estamos hablando en hebreo y estos dos verbos, el verbo natá y el que es la palabra que significa corazón, lebab, nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se encontraban sus dinámicas internas, las dinámicas internas de Salomón. Bueno, me atrevería a decir yo las dinámicas internas de todo cristiano cuando su corazón está dividido, cuando en su corazón no tiene a Dios como prioridad o como elemento nuclear. Y cuando nuestro corazón está dividido, nuestro corazón tiende a inclinarse, a extraviarse, ¿sí? Hacia otra cosa. Entonces, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a utilizar un contexto remoto. Miren, podemos situar nuestro texto dentro del marco de Primera de Reyes 3:1 a Primera de Reyes 11:43, con la muerte de Salomón. Es decir, voy a profundizar en la persona de Salomón hasta su muerte, que es Primera de Reyes 11:43. Va a ser un esfuerzo de intentar precisamente darles una radiografía de quién es Salomón, ¿sí? Eh, Salomón decidió casarse con la hija del faraón de Egipto, ¿sí? Este casamiento y otros posteriores con esposas extranjeras son un factor muy importante en la caída de Israel. Salomón empezó a adorar a las deidades de sus mujeres y fue condenado por el Señor. Creo que hasta ahí vamos bien porque todos teníamos al menos un conocimiento sobre este hecho, ¿no? Por otra parte, veremos que esto trasciende un contexto más amplio en los capítulos posteriores, ya que solo tras su muerte aparecerán las verdaderas consecuencias negativas
de su reinado, cisma religioso y la división de los dos reinos. Esto ya nos da una luz más para poder profundizar en el rey Salomón. Un contexto próximo. El texto que versa sobre las mujeres de Salomón obliga al lector a una lectura de todo lo contado sobre Salomón a lo largo de capítulos anteriores. Nos muestra un claro ejemplo de la fidelidad del rey en aquel momento. Una palabra, o bueno, algo en lo que yo voy a reflexionar y haré también mi reflexión hermenéutica será sobre la fidelidad, ¿sí? Sobre la fidelidad. La temática, por su parte, cada vez más se centraliza en la trágica caída del rey Salomón y posteriormente veremos que aunque no le quitó el reino como castigo, la desobediencia del rey resultó en que su reino fuera dividido luego de su muerte. Tal como Saúl y David, que lo presidieron, Salomón comenzó a reinar contando con la misericordia de Dios y de los hombres, pero pronto dejó que el poder del trono desviara su corazón y lo apartara de Dios. Bueno, dejamos ahí entonces nuestra introducción, por decirlo de esa manera, y ahora sí, ya nos vamos al plato fuerte. Nos entramos al plato fuerte y me gustaría pues que en este un poco sobre Ahab. Es un verbo que significa amó, y cuando uno reflexiona en este verbo, en este texto bíblico, nos daremos cuenta que ese amor que Salomón tenía hacia sus mujeres era desde la óptica del amor de la sexualidad, ¿sí? Totalmente encuadrado en el aspecto mítico de lo sexual, ¿sí? Un amor eros, por decirlo de esa manera. Este verbo es importante porque nos daremos cuenta un poco el contexto en el cual se mueve el rey Salomón, ¿sí? El concubinato, donde tenía muchas concubinas. Eso en nuestra realidad y nuestro aquí y ahora puede verse muy mal, pero en el contexto en el que se movía el rey Salomón era un signo o un símbolo de poder, el poder tener varias concubinas. Pero ese no es el punto es que Salomón desvía su corazón y el verbo que aparece en el texto bíblico a la hora de reflexionar a Salomón es precisamente Ahab, es decir, un amor al apetito sexual. Es lo que aleja a Salomón. Yo creo que es un verbo interesantísimo, Ahab, para que lo reflexionemos y lo tengamos presente en nuestro análisis morfológico, ¿vale? Seguimos con otra palabra que nos va a ayudar un poquito a entender un poco más las dinámicas internas del rey Salomón. Natá. Es un verbo que significa extravío o inclinar, ¿sí? Estamos tratando de una palabra general que tiene muchos matices en el hebreo. En efecto, etimológicamente tiene muchos matices, pero puede utilizarse en una amplia variedad de situaciones. Yo me intentaré que nos enfocaremos en el matiz que nos interesa, natá como cambio de dirección, en el sentido literal o figurado, ya sea hacia o lejos de algo. Salomón tenía su corazón dirigido a Dios. Algo así como diría San Agustín, ¿no? Eh, eh, un solo alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios, inspirados en hechos de los apóstoles. Salomón era un hombre de Dios y le pide precisamente algo tan hermoso como la sabiduría. Y era un hombre de Dios tan sabio, pero su humanidad, su vulnerabilidad, de una u otra manera hace que su corazón se extravíe precisamente, hace que su corazón se divida y entre en una dicotomía tan grande como nos pasa muchísimo a nosotros, o sea, nuestra humanidad. Y creo que eso es importante porque lo cierto es que en este momento no estamos aquí para condenar a Salomón, sino darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de nuestra humanidad y darnos cuenta de que nuestras dinámicas internas, si no están dirigidos hacia Dios, siempre van a estar dirigidos hacia algo más. Si tú no sigues a Jesús, ¿a quién estás siguiendo? Si tu corazón no está dirigido, inclinado a Dios, ¿hacia qué está inclinado y hacia qué está dirigido? Creo que sería una muy buena pregunta para hacernos
a manera de reflexión. Pero lo cierto es que este verbo nos ayuda a entender de que el corazón de Salomón estaba dirigido a Dios y que se inclina, ¿sí?, hacia algo más. El verbo ahab que le reflexionamos anteriormente ya nos da una luz de por qué y cómo el corazón de Salomón pues cambia de dirección. Creo que es importante que nos demos cuenta de que el corazón de Salomón se apartó de Yahvé, ¿sí? Se apartó de Yahvé. Y ahí empiezan pues algunas consecuencias. Lebab es una palabra en hebreo que significa corazón. ¿Mm? Es, el significado de corazón es común en todas las lenguas semíticas, ¿sí? Lev, por su parte, designa originariamente el órgano corporal. La palabra que se utiliza es lebab, la cual hace referencia al yo interno de Salomón, ¿sí? No estamos hablando de el órgano, el corazón como órgano, sino estamos hablando al yo interno de Salomón, a nuestra interioridad, eso que solamente puede ver el Señor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces el Señor les dice a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados? ¿Mm? Dicen ser una cosa y son otra, porque el Señor tiene una mirada, ¿sí?, que traspasa y que mira nuestro interior, que precisamente observa lo más profundo de nuestro interior. Dice San Agustín que Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad. Por eso San Agustín, a la hora de hablar de Dios, habla de él como el maestro interior, ese maestro que está en nuestra interioridad, en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Mm? San Agustín lo tenía claro. San Agustín, cuando se convierte, suele decir, tarde te amé, hermosura tan antigua, y tan nueva tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba a ti fuera. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis del desvío del corazón de Salomón, estamos hablando de su interior, ahí donde precisamente él coloca algo más que a Dios. Quita a Dios de la jugada y coloca algo más, su interioridad, su corazón, pero más que su corazón como órgano, su interioridad, lo más profundo de nuestro yo. Diría el Catecismo de la Iglesia Católica, el sagrario de nuestro corazón. ¿Mm? Cuando habla de la conciencia, Dios que nos habla ahí, que nos dice precisamente, eso que estás haciendo no está bien, vas por mal camino. ¿Mm? Nuestra conciencia. Pero Salomón al sacar a Dios de la jugada, precisamente desvía su corazón, extravía su corazón y normaliza y relativiza precisamente lo que estaba pasando con sus mujeres, que no solamente lo llevaban a una concupiscencia carnal, sino que lo llevaban precisamente a aceptar a sus dioses en minúscula. ¿Mm? Entonces ese fue el gran error de Salomón. Se le opacó tanto la cosa que cuando se dio cuenta, ya había sacado a Dios de la jugada y había dejado entrar a otros dioses en minúscula. ¿Mm? Entonces estamos hablando del yo interno de Salomón, Lebab. Bien. Luego de esas tres palabras en hebreo que intenté precisamente traer a colación aquí delante de ustedes para que se den cuenta de que cuando uno se acerca al texto bíblico, claro, eso ya es otro nivel. Simplemente aquí estoy intentando darles a conocer a ustedes que la lectura y el estudio bíblico siempre nos va a exigir un poco más. Y el día de hoy yo he querido traerles algunas palabras del texto original para que nos demos cuenta de que la reflexión, la exégesis, la hermenéutica y la morfología nos ayudan precisamente para entender la palabra de Dios. No solamente es de interpretar de manera literal lo que la palabra de Dios nos quiere decir, sino que es importante precisamente hacer
todo un estudio bíblico para darnos cuenta realmente cuál es el contenido y el mensaje inspirado que Dios nos quiere dar. Bien, oposiciones y contrarios. Yo quisiera que veamos un poco el corazón de Salomón y un poco el corazón de David, que precisamente hemos leído un poco sobre la vida de David. Miren, el texto coloca en contraposición o comparación el corazón de Salomón con el corazón de David. El corazón de Salomón no fue por entero de Yahvé, inclinó su corazón tras otros dioses y se apegó a ellos por amor a sus mujeres. Es básicamente lo que les decía anteriormente. El corazón de David. El narrador establece a David como la cuota insuperable a la que Salomón no ha llegado. Por eso, el uso de los verbos sinónimos salem y malé, que es decir, entero, completo, aplica al corazón, lebab, fundamenta el juicio en la plena determinación por seguir al Señor. ¿Qué intento decirles yo con esto que intenté parafrasear aquí en este cuadro? Y se los voy a dar con un ejemplo. En el 2000, ¿qué fue eso? Que precisamente mañana cumplo nueve meses de sacerdote, pero en el 2015, cuando yo iba a ir al noviciado de los Agustinos Recoletos en España, eh, le dije yo a mi formador, a Lorenzo, que quizá algunos de ustedes conocen, que pasó también, para los que son de Panamá, que pasó por acá en la parroquia de Costa del Este, Lorenzo Pérez de Ulate, mi formador. Me dice Lorenzo, oye, Erich, bueno, ¿listo para ir al noviciado? Yo le digo, Lorenzo, no, no estoy listo y no quiero ir. Me he dado cuenta que no estoy con la capacitación y con las fuerzas para ir. Lorenzo, que era un tipo altísimo, casi 2 metros, ¿m? Y yo que lo miraba así hacia arriba, ese tipo se puso rojo, 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 y me dice, ¿cómo a estas alturas de tu vida tú me dices que no quieres ir al noviciado? Y yo le digo, pues no, no quiero ir porque me di cuenta que no estoy listo. Y los 3 años de formación en el postulantado, ¿dónde queda? Pues precisamente esos 3 años me han ayudado para darme cuenta que no estoy listo. Pues Lorenzo no sabía qué decirme porque cosa que me decía, cosa que yo refutaba. Y yo en mi reflexión personal me di cuenta que yo le decía a él que no estaba listo precisamente porque mi corazón estaba dividido. ¿Mm? Yo sabía que quería ser sacerdote, que quería consagrar mi vida, pero no le estaba dando todo mi corazón a Dios todavía. Le estaba dando mi tiempo porque ya estaba en el seminario, pero el Señor quería, más que mis tiempos, quería mis sueños, mis ilusiones, quería toda mi vida, todo mi corazón, quería mis virtudes, quería todo. Uno como ser humano a veces se centra solamente en la parte negativa y Dios mira nuestro todo y quiere todo de nosotros. Entonces, yo le decía a Lorenzo, yo siento que no estoy preparado para dar ese paso tan grande. Bueno, para no hacerles largo el cuento, porque eso no es el centro de hoy, yo al final fui al noviciado a España y me di cuenta realmente de que yo sí quería ir, pero que necesitaba precisamente entregarle todo mi corazón al Señor. Vean, el, la palabra que yo les coloco aquí en hebreo, salem o malé, que significa estar completo, siempre está relacionado al corazón, ¿sí? En estos personajes. Y el Señor básicamente quiere todo nuestro corazón. No quiere que nuestro corazón esté dividido. Y cuando tu corazón está dividido, el Señor quiere un corazón transparente, en el que tú seas capaz de decirle, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que pienso, esto es lo que tengo, aquí estoy. Y el Señor te abraza con misericordia, porque sabe que a la luz de esa transparencia, tú quieres entregarle tu corazón por completo. ¿Mm? Uno en la vida espiritual entra en muchas dicotomías. Incluso uno en la vida espiritual entra hasta en conflicto con Dios. ¿Mm? ¿Y el conflicto es malo? Pues no, no es malo, porque lo cierto es que el conflicto, como con cualquier ser humano, o te aleja de esa persona o te acerca a esa persona. Si yo me peleo con Magda en este momento, pues Magda me puede dejar de hablar. ¿Mm? O yo le digo, Magna, mira, después de la charla, hablemos un poco, a ver qué te disgustó de mi charla, platiquemos, y bueno, podemos tener ya luego, después
de un diálogo y de desnudar el corazón, quizá puedes hacernos hasta muy buenos amigos con Magda. Entonces, el conflicto o te aleja o te acerca. Entonces, lo que intento decirles es que este verbo, Salem y Malé, nos está haciendo ver a la luz de estos personajes, Saúl, David y Salomón, de que el Señor quiere nuestro corazón entero. El Señor no se conforma con, con con lo mínimo, ¿sí? El Señor quiere todo. Bien, el uso de los verbos sinónimos Salem y Malé aplicados al corazón, en tanto que mente o asiento de la voluntad personal, evita el juicio basado en una política de resultados y fundamenta el juicio en la plena determinación por seguir al Señor, más allá de la apariencia del éxito o del yerro. Este verbo causa tensión debido al uso de fondo que nos propone. Narrativamente hablando, el uso del verbo Salem deriva del nombre Salomón. Miren lo interesante de esto. Etimológicamente deriva del nombre Salomón, ¿sí? Esto nos interpela más, ya que Salomón, el completo, el lleno de Dios, muere sin darle a Dios completamente el corazón. Interesante. Desde aquí hasta se podría hacer una tesis doctoral, una tesis de maestría en cuanto al verbo, eh, en cuanto pues a Salem, ¿sí? Y Malé, que el Señor quiere completo nuestro corazón. ¿Mm? Y eso es interesante porque lo cierto es que la mirada misericordiosa de Dios siempre va a ir al interior, a nuestro yo interno. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué es ser cristiano? Pregunta Benedicto XVI, ¿qué es el cristianismo? Y él se responde, el cristianismo no es una gran idea, es decir, no es saber tanto de Sagrada Escritura. X, error. Sigues Benedicto XVI, ¿qué es el cristianismo? Una decisión ética. Tampoco, X, no es una decisión ética, es decir, no es solamente ser buenas personas, va más allá de eso. ¿Qué es el cristianismo? Dice Benedicto XVI. El cristianismo es el encuentro con una persona viva resucitada que le da un horizonte a tu vida. El encuentro con Jesús vivo y resucitado, que ve tu interior, que va a lo más profundo de tu corazón, que va a tu yo interno y que siempre va a querer resignificarlo. El Señor nos dio un corazón dúctil, es decir, un corazón moldeable, para que cada vez tengamos un corazón como el suyo. Por eso una oración tan bonita, ahora antes de dormir y de descansar, es decirle al Señor, Señor, dame un corazón como el tuyo, porque nos dio la capacidad para que nuestro corazón sea imagen y semejanza a Él. Nuestra capacidad de amar, de perdonar, de ser libres, de tener esperanza, ¿sí? Van por ahí. Bien. Indicaciones de divinidades. Creo que es importante a la hora de hablar de Salomón. ¿Cuáles eran las divinidades en ese momento? Y que precisamente van a estar en nuestras lecturas. Astarte, ¿sí? Diosa de los Sidonios, diosa semítica de la vegetación. Milcom, de los amonitas, dios principal de los amonitas, el nombre deriva de Melec, ¿sí? Se encuentra en la forma Molec, ¿sí? Y lo cierto es que Salomón, bajo la influencia de sus esposas idolatras, construyó altos lugares o grandes lugares para Chemosh, la abominación de Moab, y para Milcom, la abominación de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta? Tras la influencia de sus esposas, eh, Salomón también empieza a construir lugares, ¿sí? Para estos dioses. Camos, abominación de Moab. Bien, quisiera también para seguir profundizando que viéramos un poco algunos textos paralelos. Vean, ustedes, pónganle mucho cuidado y mucha atención. Samuel es profeta de Siloé. Saúl, desechado por desobediencia hacia el Señor. David es ungido por rey por Samuel. Gesto profético de rechazo del rey. David entra en la corte de Saúl. Saúl busca la muerte de David, que huye,
¿Mm? Y David recibe una promesa sobre su dinastía. Ahora veamos un poquito al rey Salomón. Agías es profeta de Silo. Salomón, desechado por desobediencia al Señor. Agías anuncia el reinado de Jeroboam, gesto profético de rechazo del rey, y Jeroboam, es decir, el que continúa la dinastía de Salomón, es siervo de Salomón. Y Salomón busca la muerte de Jeroboam, que huye a Egipto. Jeroboam recibe una promesa sobre su dinastía. Estos son como textos paralelos. ¿Cuál es la interpretación que yo hago? ¿Mm? Aparte que es interpelante, si lo vemos con detalle, pareciera que la intencionalidad del narrador es que el lector tenga la sensación de haber pasado ya antes por lo mismo. Estas lecturas que ustedes están haciendo nos van a ayudar para entender un poco más a Salomón y por eso se los traigo a colación, porque cuando nos acerquemos a este personaje lo vamos a entender mejor y vamos a profundizar un poco más. Hay unas tensiones y contradicciones a la hora de profundizar en Salomón. El uso de los verbos sinónimos salem y malé, es decir, estar por completo, cuando les compartía algo de mi vida religiosa, aplicado al corazón levab, en tanto que mente o asiento de la voluntad personal. Evita el juicio basado en una política de resultados y fundamenta el juicio en la plena determinación por seguir al Señor más allá de la apariencia del éxito. Este verbo causa tensión debido al uso de fondo que nos propone. ¿Por qué? Narrativamente hablando, el uso del verbo Salem deriva del nombre Salomón. Esto nos interpela más ya que Salomón, el completo lleno de Dios, muere sin darle a Dios completamente el corazón. Vuelvo a traer a colación este texto porque lo cierto es que hay una contradicción, hay una tensión. Cuando uno estudia Sagrada Escritura y encuentra una tensión o una contradicción en un análisis exegético, se da cuenta que esto es sumamente importante. Esto es algo donde hay que detenernos, ¿sí? Entonces los exegetas vuelven la mirada porque dicen, hombre, Salomón, el completo de Dios, el lleno de Dios, precisamente, irónicamente, paradójicamente, le da un giro de 180 grados y precisamente es el que no tiene el corazón lleno de Dios. Esto es muy duro y pareciera que yo desde mi reflexión quisiera hacer quedar mal a Salomón, pero no es así, porque lo cierto es que aquí no estamos diciendo si Salomón fue perdonado o no fue perdonado, si fue salvado o no fue salvado, si muere reconciliado con Dios. No, estamos hablando de una realidad tan humana como es el corazón de cada uno de nosotros acá presentes. Ese corazón tuyo y mío, que muchas veces también despoja a Dios de lo más profundo de nuestro ser, lo despojamos, lo sacamos de la jugada, conscientes o inconscientemente. Y creo que eso nos da una luz para darnos cuenta de que el corazón humano está llamado precisamente a tener a Dios y a llenarse de Dios, pero que muchas veces precisamente hacemos todo lo contrario. Un aspecto narrativo del texto, y quisiera precisamente en este momento eh, que resaltar algunos personajes a la luz de Salomón. Salomón es el protagonista de esta reflexión que estoy haciendo. Sí, es el personaje principal, incluso a boca también del narrador. Pero hay un coprotagonista, por decirlo así, que es Yahvé. Yahvé se pronuncia varias veces, al inicio recordando, advirtiendo a Salomón y vemos también cómo al final se dispone ya para castigarlo, lo cual no es un sinónimo de quitarle el reino, sino de ver las repercusiones de sus actos. El Señor le anuncia, el Señor precisamente le advierte, el Señor está detrás, ¿sí? No es un castigo, sino simplemente decirle, Salomón, tus actos tienen unas repercusiones. Las mujeres, como coprotagonistas de Yahvé, tienen un papel muy importante a la hora de reflexionar en Salomón. Ellas son las encargadas y las responsables de darle una dirección al corazón de Salomón. También coloco a Astarte como secundaria, porque lo cierto es que esta diosa de los idóneos aparece
una sola vez en el texto que yo elegí, pero es clave para entender el contexto religioso del momento y el sincretismo. Lo cierto es que se da un sincretismo religioso muy, pero muy grande a partir de, de las actitudes y de la apertura de Salomón a estos dioses en minúscula. Milcom, abominación de los amonitas, un dios repugnante y violento, aparece mencionado 2 veces en el texto que elegí y recuerda las repercusiones y la represión que causaban las mujeres de Salomón. Y bueno, no está de más colocar también como personajes secundarios a los dioses. La fuerza que tienen los dioses en este texto es importante. La dimensión religiosa es un tema totalmente dominante. Básicamente, a la hora de nosotros adentrarnos en la persona de Salomón, es adentrarnos precisamente en un tema de la dimensión religiosa, el sincretismo y todo lo que más adelante creo que es importante también traerlo a colación a la luz de una lectura hermenéutica sobre todo lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? El diálogo interreligioso, el ecumenismo, ante también el sincretismo que muchas veces podemos ver en temas de religión. Bien, voy a hacer una lectura hermenéutica a la luz de lo que les he compartido. Primer punto. Nosotros en calidad de una Israel moderna, por decirlo así, debemos evitar los pecados, primero, del orgullo, el mal uso de los bienes temporales y la estimación del mundo. 3 pecados que acosaron a Salomón y propiciaron su caída. Hay un santo de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, quizá alguien de ustedes ha escuchado de él. San Ignacio de Loyola le decía precisamente a sus discípulos y les decía en los ejercicios espirituales que un impedimento para llegar a ser un buen cristiano, un buen sacerdote, un buen laico, es la búsqueda de poder. Y él les decía, cero búsqueda de poder. Hay muchas personas que dicen, no, llevémoslo al ámbito eclesial, el ámbito de la iglesia. Personas que dicen, no, padre, yo no quiero ningún cargo, porque yo la verdad soy humilde, yo vengo para servir, yo cargos no sé qué, no sé cuándo. Listo, perfecto, excelente. Pero una vez tienen un cargo o tienen un poder, no estoy generalizando, pero hay muchas personas que se vuelven déspotas, ¿sí? Con un poco de poder. La búsqueda de poder hace mucho, pero mucho daño, mucho daño. Y lo cierto es que el Señor mismo en el Evangelio dice, yo he venido para servir y no ser servido. Eh, la vida de Jesús, la interpretación desde el Nuevo Testamento nos da mucha luz, porque el Señor precisamente con sus hechos y sus dichos, con lo que dijo y con lo que hizo, nos muestra de que uno de los nombres más hermosos de nuestro Dios es misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Mm? Segundo punto que nos puede ayudar en nuestro análisis hermenéutico, el autor no es un historiador, ¿sí? Creo que eso es importante que lo deje claro yo, porque sé que puede surgir entre sus preguntas. El autor no es un historiador, sino un teólogo que se sirve de la historia para ilustrar e inculcar un determinado número de proposiciones teológicas bien definidas, necesarias para dar cumplimiento a su intento didáctico, perdón. ¿Sí? Es un teólogo. Todo lo que estamos leyendo estos días nos ayudan precisamente a darnos cuenta del proceder y del devenir de Dios. Y esto ha sido una disputa y creo que va a ser dinámica en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Enfoquemos nuestra mirada precisamente en esas luces teológicas que creo que nos van a ayudar precisamente a entender cada vez más a Dios, a que nuestra imagen de Dios cada vez se haga más transparente, porque en este momento nosotros todos los que estamos aquí tenemos una imagen concreta de Dios. ¿Cuál es tu imagen de Dios? Si yo les pregunto a ustedes, digo, bueno, voy a quitar la diapositiva y en este momento todos, absolutamente todos me van a decir qué imagen de Dios tienen y qué es Dios para ustedes. ¿Mm? Entonces ustedes me van a responder y me van a decir, bueno, Dios para mí es amor, Dios es amistad, Dios es mi mejor amigo, Dios talará, pueden haber respuestas teológicas, respuestas racionales, respuestas melosas, respuestas emocionales, bueno, van a haber de todo tipo de respuestas de quién es Dios para ustedes. Pero lo cierto es
que con un estudio bíblico como el que estamos haciendo en Theophilus, nos estamos dando cuenta de que la imagen de Dios precisamente es un Dios que nos muestra, a pesar de las circunstancias, de un momento concreto, de un contexto concreto, que es misericordia. Es misericordia. A pesar de que vemos en un momento a un Dios que precisamente le da su castigo a Salomón, que precisamente, pero vemos el devenir de Dios y el proceder de Dios. Pero lo importante es que a la luz del Nuevo Testamento nos demos cuenta de que, ahora que estamos en Cuaresma, de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. ¿Mm? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Algo que podemos sacar a la luz de Jesús es que precisamente Jesús condena el pecado, pero no al pecador. ¿Y cuál es nuestra cultura moderna? La Israel moderna, como lo coloco yo en este primer punto. La Israel moderna, donde nosotros somos parte, condenamos al pecador, pero no al pecado. Al pecado, el pecado lo relativizamos, lo normalizamos. ¿Mm? Pero eso sí, condenamos al pecador. Cuando muchas veces, cuando nosotros señalamos, quizá nosotros tenemos un pecado más grande que la persona que estamos señalando. Y Jesús no condena al pecador, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. ¿Mm? 3. También podría deducirse en este sentido que el autor se preocupa sobre todo de cuestiones religiosas, el templo, observanza de la alianza, reforma religiosa y relaciones del rey con los profetas. ¿Sí? Y es verdad, lo cierto es que estos son temas importantes, pero lo cierto es que yo me he centrado el día de hoy en Salomón, en su éxito y en su caída. Y para entender el éxito y la caída de Salomón, es importante entender su yo interno, de dónde parte todo. No quedarnos en las ramas, sino ir al núcleo. Ir al núcleo. ¿Por qué pasó esto con Salomón? Y ahora ya lo entendemos a la luz de los verbos que hemos analizado y reflexionado aquí juntos. Por último, no se queda de lado el tema de la fidelidad. ¿Mm? ¿Qué es la fidelidad? Vean ustedes que aquí el único sacerdote soy yo en este momento. Muchos de ustedes están casados, casadas, ¿m? Probablemente. ¿Qué es la fidelidad? Yo estaba leyendo un libro, no lo tengo acá. Ah, miren, sí, por cierto, aquí está. Aquí está, lo tengo aquí, no sé si se mira. Se llama Fidelidad Conyugal. Sí, el autor es Silvio Botero. Dice una vocación, no una obligación. La fidelidad nunca es una obligación, es una vocación. Y él, en la medida que va hablando de la fidelidad, sacándolo del ámbito meramente sexual, sino llevándolo a más profundo, porque él dice que la fidelidad no se reduce solamente al ámbito sexual, sino que muchas veces tenemos que ser fiel a nuestros valores, a lo que pensamos, a lo que creemos. ¿M? eh, Hay que serle fiel a muchos ámbitos de nuestra vida. Y él dice que la fidelidad en el ámbito conyugal es el encuentro de dos vulnerabilidades, dirían los panameños, chuzo. Eso era una cosa bestial porque es hermosísimo. El encuentro de dos vulnerabilidades. ¿Cómo así, padre? Es decir, cuando tú como esposa o como novia conoces la vulnerabilidad de la persona que te gusta, es decir, lo que no te gusta de él, sus cosas feas, sus errores, cuando tú conoces lo que él no hace bien, todo eso que te desencanta de él, pero aún así lo amas. Y cuando él conoce de ti lo que no le agrada, pero te ama, es el encuentro de dos vulnerabilidades. La fidelidad se da cuando tú precisamente eres consciente de la vulnerabilidad y la miseria del otro y de tu miseria. Cuando no somos conscientes de nuestra propia miseria y no somos conscientes de la miseria del otro, créeme que vamos a idealizar la relación. Pero cuando nosotros somos conscientes de nuestra vulnerabilidad y nuestra miseria, entonces le damos un sentido al amor. Y una persona que le da sentido al amor es una persona que sabe que a pesar de las dificultades, de las diferencias, ese amor tiene una dirección y tiene un fin. ¿Mm? Hermosísimo. O sea, es una cosa hermosísima y que se podría profundizar un poco más.
pero lo traigo a colación porque el tema de fidelidad con Dios es importante. Dios no te pide que seas perfecto, ni te pide que seas perfecta, porque lo cierto es que eres un ser humano, una ser humana. Dios te pide que seas fiel. Dios te pide que seas fiel. Dios te pide precisamente que te esfuerces por ser fiel. Y la fidelidad, diría este autor, no es algo que se logra solamente con las fuerzas humanas. Es imposible. Ustedes, mujeres y hombres de este grupo, saben que la fidelidad hay que pedírselo a Dios, porque si no, esa vaina no se puede. ¿Mm? No se puede. Habían dos hermanos, monjes, dos frailes, no agustinos recoletos, digamos que sean de otra orden, dos religiosos, iban para el convento. Estamos hablando del siglo XII más o menos, iban para el convento y camino al convento se encontraron una mujer hermosísima, bellísima, que quería cruzar la calle. Pues esta mujer estaba ahí y entonces los dos hermanos, uno de ellos, el fray mayor, por decirlo así, o el decano, como solemos decir en la vida religiosa, toma la iniciativa y ayuda a esta mujer a cruzar la calle y la abraza. En ese tiempo, como en este tiempo, hacemos un voto de castidad, pero en ese tiempo no podías ni tocar a la mujer porque entonces estabas quebrantando tu voto de castidad. Pues este tipo la abraza y le ayuda a cruzar la calle. En ese momento en la que él abraza a la mujer, el fraile que abraza a la mujer, hubo contacto visual, hubo mirada, valga la redundancia, hubo deseo, qué sé yo, pero le ayuda a cruzar la calle. El fraile que no hizo nada y que solo estaba viendo, tenía una mirada inquisidora que Dios me guarde. Pero siguieron su camino, media hora más siguieron caminando, los dos frailes llegaron al convento y tan pronto llegaron al convento, el fraile que no abrazó a la mujer corrió hacia el superior, le dijo, superior, fray no sé qué, ha pecado contra el sexto mandamiento, ha pecado de concupiscencia carnal, porque abrazó a una mujer, la vio con deseo y no sé qué más cosas hizo en esas milésimas de segundos. El fraile mayor escuchaba con atención y dejó que hablara el fraile. ¿Mm? Terminó de hablar el que acusaba y tomó la palabra el fraile que había abrazado a la mujer y dijo, Padre superior, es verdad, yo ayudé a esa mujer, no podía cruzar. Y es verdad, esa mujer estaba hermosísima, estaba mandada a hacer por mí. Hermosísima, bella, lindísima, pero yo la dejé cruzando el río. En cambio, mi hermano, han pasado ya 4 horas de lo que ha sucedido y todavía la tiene en su mente. ¿Mm? Lo que intento decirles yo con esto, queridos compañeros de Teófilos, ¿mm? La fidelidad precisamente requiere que tu corazón, que tu mente, le va. Ahora podemos utilizar las palabras que hemos, ¿sí? No inclinen su fuerza solamente al ámbito sexual o al ámbito de la infidelidad. Cuando eso agota toda tu mente y todo tu corazón, hermano, va a ser difícilmente que tú seas fiel. Porque mujeres guapas, queridos hermanos que están aquí, y hombres guapos, queridas hermanas que están aquí, van a ver y mejores que tu esposo o tu esposa. Y siempre te los vas a encontrar. Hermano, y tú eres un ser humano, y tú eres una mujer, y tú eres un hombre, y vas a decir, ese man o esa tipa está guapa, pero ya está. No te la lleves a la mente, no te lo lleves al corazón, porque por tanto, entonces vas a quebrar y vas a fallar. ¿Mm? Dice Santo Tomás de Aquino que la mente gobierna el cuerpo en la suma teológica. La mente gobierna el cuerpo, dice Santo Tomás de Aquino. Chuzo, dice uno, ya esa palabra chuzo ya no se me quita, perdónenme, pero es algo muy panameño. Sé que aquí no hay solamente panameños, hay mucha gente de otros países y yo soy guatemalteco. Eh, la mente gobierna el cuerpo, dice Santo Tomás de Aquino. Pero, dice Santo Tomás de Aquino, siguiendo esa analogía en la suma teológica, si la mente es el gobierno, el gobernador, y el cuerpo, que es el que está siendo gobernado, es el pueblo, ¿sí?
En algún momento el cuerpo, que es el pueblo, puede rebelarse y el gobernador sale perdiendo. Entonces dice Santo Tomás de Aquino, pues sí, tu mente tiene mucho poder, pero si tú reprimes tu vida afectiva y sexual, hermano y hermana, es como una bomba, como un globo. Se va inflando y va explotando. Lo que tienes que ser consciente es de tu vulnerabilidad, tienes que ser consciente de tu fragilidad y tienes que pedirle mucha ayuda a Dios y dar pasos contundentes para que esa fidelidad siempre sea presente en tu vida. Cuando tú te idealizas y no eres consciente de tu vulnerabilidad y tu debilidad, hermano, pierdes el año. Uno como sacerdote, uno como sacerdote, pongo ahora ya el ejemplo en primera persona, uno como sacerdote, uno ve muchísimas mujeres hermosas, ¿m? Pero si uno no es consciente de ello, uno, hermano, pierde el año. ¿Por qué? Porque vi a alguien por ahí, Ángel, que hacía los cuernos, y ese en efecto es verdad. Yo lo interpreto de esta manera, Ángel, tus cuernos. Les digo, los cuernos que hiciste. Tu vulnerabilidad o te aleja de Dios o te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque el mal también abraza tu vulnerabilidad. Y Dios quiere abrazar tu vulnerabilidad y tu humanidad y decirte, oye, Sara, o Yara, Gabriela, Flor, yo conozco tu vulnerabilidad, conozco tu humanidad y así te quiero, así te abrazo. Quiero todo tu corazón, incluso tu vulnerabilidad y tu debilidad. Entrégamelo, que yo voy a ser capaz de resignificarlo. Yo seré capaz de direccionarlo. Yo seré capaz de resignificarlo. ¿Mm? Entonces, darnos cuenta a la luz de Salomón de que cuando nosotros perdemos el norte, nuestro corazón también puede inclinarse a algo que no es Dios. Y eso es una tentación y es un reto de todos los días, queridos hermanos presentes acá. Todos los días debemos inclinar nuestro corazón hacia Dios. Por último, eh, Por último, no se queda de lado el tema de la fidelidad, la oración, omnipotencia y misericordia de Dios. Es palpable en el texto seleccionado. Un Dios que previene, un Dios que sale al encuentro de un rey que se encuentra ciego por el apego e inclinación a sus mujeres. Un Dios que busca construir iglesia a pesar de la inclinación del hombre a elementos que no lo relacionan diáfanamente con Yahvé. Conclusiones. La Biblia ciertamente no se escandaliza porque Salomón haya tenido tantas mujeres. Ese no es el tema. Si alguien se escandalizó de que Salomón tenía tantas mujeres, perdieron el año porque ese no es el mensaje. ¿Sí? Ese no es el mensaje. Ya vuelvo a decir que el narrador, el historiador, ¿sí? La inspiración se centra en elementos teológicos, ¿sí? Más que en historia. En este tiempo, las esposas numerosas manifestaban la riqueza del hombre. La mujer era cosificada, es verdad, y podemos aquí hablar sobre eso y podríamos precisamente profundizarlo, pero ese no es el tema que nos compete en esta noche. Lo que sí se lamenta es que consistía, perdón, lo que sí se lamenta es que consienta a esas esposas paganas, las consiente. Estas mujeres extranjeras con sus sacerdotes y cultos paganos arrastran a Israel a la idolatría y al materialismo. Idolatría y materialismo. Las sombras del reino salomónico se resumen en una sola palabra: idolatría. El propio Salomón, por complacer a sus mujeres, debía frecuentar a veces los lugares idolátricos y posiblemente con él otros integrantes de la corte y gente del pueblo. En pocas palabras, la idolatría se veía favorecida desde el poder. Bien, esas son como mis conclusiones para entender un poquito a Salomón, un poco para entender precisamente lo que yo quería compartirles, que es el éxito y la caída, pero desde una mirada ad intra, es decir, desde el corazón, desde las dinámicas internas. Espero que esta reflexión desde esa óptica nos ayude un poco a entender de que la lectura bíblica precisamente es tan rica, que tres verbos, como lo hemos reflexionado el día de hoy, precisamente nos pueden ayudar a hacer una reflexión hermosísima del texto bíblico. Ahab, Natá, Lebab, ¿sí? Esas palabras en hebreo que les acaba de compartir, que nos ayudan precisamente a darnos cuenta el yo interno de Salomón y nuestro yo interno, ¿sí? Nuestro yo interno.
sigamos preocupándonos por nuestro yo interno. Es mi invitación ya para terminar. No te preocupes por lo que dicen los demás, ni por lo que ven los demás. En este tiempo de Cuaresma, las lecturas bíblicas nos impulsan y nos inculcan mucho eso, ¿no? Si vas a orar, hazlo para que no lo vean los demás. Si vas a dar limosna, también. Si vas a hacer ayuno, también. ¿Sí? Quizás es una interpretación un poco literal, pero lo que intento decirle es que el Señor se fija en tu corazón, fija en tu interior. El Señor no solamente te fija en tu pecado. Tú muchas veces dices, uy, yo me siento indigno de Dios Padre. Se acerca mucha gente a uno, ¿no? Me siento indigno de Dios porque mi corazón está así, he cometido eso, he hecho esto. Tú te centras en lo negativo. El Señor se centra en tu todo, en tu yo. Y el Señor ve tus ganas de amarle, tus ganas de seguirle, tus ganas de conocerle a la luz de la palabra y en este grupo de Teófelus, ¿m? Tus deseos de ser buena persona. Dios ve todo ve tu yo interno, ve tu corazón. Y el Señor sabe cuando tu corazón está en dicotomía y está partido. Cuando tu corazón ya no le pertenece y le pertenece algo más. Pero el Señor sabe que a pesar de tu vulnerabilidad, tu corazón le pertenece a Él. Tú dices, Dios mío, estas son mis embarradas, pero aquí está mi corazón siempre para ti. Y Dios, créame, a Dios le encanta los corazones transparentes. A Dios le encanta cuando desnudamos nuestro corazón. No porque Él quiera saberlo. Como decía Vinicius a terminar, el tema de la confesión. Hermosísimo este sacramento. Pero nos sirve precisamente para darnos cuenta de que el Señor quiere que nosotros seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad y nuestra debilidad, y que a la luz de esa conciencia también nos adentremos al don del arrepentimiento. ¿m? Y a la luz del don del arrepentimiento lleguemos a la enmienda de nuestras culpas, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Yo siempre lo digo, y esta es una frase de cartón del padre Erich. Dios al final de los tiempos no te va a preguntar por qué pecaste, porque hermana, tú vas a pecar como yo he pecado y quizá vamos a pecar. Dios te va a preguntar por qué no te arrepentiste, sabiendo que lo que estabas haciendo estaba mal, sabiendo que tu corazón estaba partido, sabiendo que tu corazón se estaba inclinando hacia algo que no era Dios. ¿Mm? Bueno, no hablo más. Rubens, no sé si quieres tomar la palabra por si hay algo más por decir o mencionar. Padre, eu passaria muito mais tempo escutando-te. De verdade que hermosura foi sua charla e lhe agradeço imensamente por seu tempo, por abrir também seu coração para nós outros, não? Através de seu testemunho. Que beleza, de verdade que beleza, e nos hace reflexionar muito sobre Salomão, não? E sobre esse coração humano que também nós temos, essa inclinação muitas vezes que temos ao pecado, pero como tu mesmo disse, não finalizou com essa bela palavra de que o Senhor nos espera sempre arrependidos, não? Creio que esse é o marco principal de la charla. No terminemos como Salomón, terminemos como David, arrependidos y suplicando la misericordia del Señor. De verdad, muchas gracias, Padre. Ya pasamos un poquito, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta para aprovechar tan bella participación. Ángel levantó la... Hola, buenas tardes, buenas noches, Santiago, acá de Panamá. Dale, Santiago. Sí, padre, yo era hacerle un comentario sobre lo del rey Salomón. Me llegó mucho el pensamiento porque hoy en mi convivencia del catecumenado, la palabra era carne y esa palabra me llegó mucho, ya que yo decía que cuando yo conocí a mi esposa, yo decía que la amaba, pero cuando comencé a caminar en el camino de Dios, me di cuenta de que no la amaba en verdad, hasta cuando ya amé al Señor. Pero me puse en ante en una disyuntiva porque usted dijo ahí que tenemos que entregarle el corazón total a Dios.
pero mi corazón ahora mismo, yo amo a Dios, amo a mi esposa y amo a mi hija. ¿Cómo puedo yo entonces saber si estoy haciendo bien? Porque yo conocí el amor de Dios por medio del caminar en la iglesia ahora, que no lo tenía antes. Y yo sé que yo amo al Señor, pero igual amo a mi mujer y amo a mi hija. Entonces, me siento un poco como confundido, pues, no sé. Vale, te agradezco tu comentario. Voy a intentar ser breve en la respuesta que te voy a dar. Eh, Mira, yo quiero que lo veas de esta manera porque al final es así, ¿sí? No hay ninguna dicotomía entre el amor de tu esposa, tu hija y Dios. Al contrario, en la medida en la que tú ames a tu esposa, a tu hija, en esa misma medida tú estás amando a Dios. Es como un triple escalón. No recuerdo tu nombre, pero es un triple escalón. Para amar a Dios, que está en el tercer escalón, tenemos primero que amarnos a nosotros mismos. ¿Tú te amas, Santiago? Pregúntate, si te amas, ya superaste el primer escalón. Luego tienes que ascender al segundo escalón, amar a las personas que Dios te ha colocado a tu lado. Amas a tu esposa y a tu hija, ya diste el segundo paso. Llega el tercer escalón, el amor a Dios. ¿Cuántas normas y mandamientos existían en el Antiguo Testamento? Muchísimos. Y el Señor lo redujo a dos. Las unió. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El amor. El amor, Santiago dice una santa tan hermosa, Santa Teresa, que no cansa ni se cansa. Es decir, tú no puedes limitar tu amor. O sea, no puedes decir, amo a Dios y por tanto voy a dejar de amar a mi esposa y a mi hija. No, al contrario, ama en plenitud, porque el amor no se cansa ni se cansa, hermano. Ni te cansa ni se cansa. Entonces, ama, vas por buen camino. Todo lo que tenga que ver con amor es presencia de Dios. Recuerda lo que dice San Juan, Dios es amor. O lo que dice San Pablo, por encima de la fe, la esperanza, la más grande de ellas es el amor, la caridad. ¿Mm? El amor nunca muere, Santiago. Esos gestos que estás haciendo con tu esposa, con tu hija, con las personas que están al lado, eso mismo precisamente es lo que te está pidiendo Dios. Ponle mucha atención a las lecturas de ahora de Cuaresma. El Señor te va a decir, lo que hagas a uno de esos pequeños, lo haces conmigo. El amor que estás haciendo con tu esposa, lo estás haciendo con Dios. El amor que estás haciendo con tu hija, lo estás haciendo con Dios. ¿Vale, Santiago? No sigo más porque probablemente por ahí vi la mano de Ángel y de alguien más que tienen algunas otras preguntas y nos va a dar más tarde por acá. Sigue amando, ama con libertad y con plenitud. El ser humano quiere ser feliz, Santiago, pero para ser feliz el ser humano se da cuenta que necesita amar. Y necesitamos amar. Cuando no amamos, algo empieza a fallar. Cuando tú no amas a tu esposa y a tu hija o a Dios, empieza a fallar algo en ti, hermano. Internamente, tu yo interno va a estar como el rey Salomón, un poco mareado y no solamente mareado, sino va a estar precisamente inclinado hacia algo más. Entonces, no hay dicotomía en el amor hacia esas personas. Ama, ama. El amor del rey Salomón era un amor al apetito sexual y es por eso que yo coloqué el verbo ahí en la presentación. No era un amor cualquiera, un amor eros, un amor al apetito sexual. Y eso fue lo que desvió el corazón de Salomón y lo llevó precisamente a la idolatría. Y ahí la terminó de embarrar Salomón, porque entonces sacó a Dios de la jugada y puso a otros dioses por consentir a sus mujeres. El amor que tú sientes por tu hija, hermano, y por tu esposa, es el amor que Dios te está dando y te está pidiendo para ellas. Así que para adelante. Muy bien. Ángel, Buenas noches. Wow, yo me quedo corto verdaderamente con tantas cosas que dice el padre esta noche. Bueno, una de las cosas que yo quería puntualizar era justamente cuando aparece que Yahvé es el coprotagonista y Salomón es el protagonista. Indudablemente que al tema, por supuesto que hay algo que es interesante, porque él está buscando como protagonista rectificar, mejorar, corregir a Salomón. Pero Salomón no se dejó corregir. Y sin embargo, lo dice Yahvé
a David en uno de sus pasajes, en una de sus conversaciones que tuvo, cuando David le quería construir el templo, le dijo, tú no me vas a construir el templo, va a ser un descendiente tuyo. Y también le dice, y ese descendiente lo voy a castigar como hombre, y se necesitó, como quien dice, dale, le daré. Esa es una de las partes interesantes. Y sobre la parte de la fidelidad conyugal, bueno, cumplí 50 años de casado, ay Dios mío, y verdad que no fue fácil, y no es fácil, y ahora es que es más duro, pero verdaderamente le agradezco a Dios todas las cosas, como dicen, como dijo el Padre, hay que tener fe, hay que estar en, en la búsqueda de Dios. Y Dios está en mi mujer, Dios está en mis hijos, Dios está en todas partes, afuera y aquí adentro. Hay algo que siempre he dicho, ¿cómo que eso voy a amar yo a Dios si yo no amo a mi mujer, por decir algo? Entonces ahí se me crea el conflicto y al amigo que hizo el comentario antes, que ama al Señor, oye, yo si a Dios no lo veo, ¿cómo que rizo voy yo a amarlo si yo no amo a mis hermanas que están al lado mío? Bueno, eso es más o menos algo rapidito. Gracias, muy amable. Padre, verdaderamente, wow, usted mucha experiencia tiene. Se lo digo sinceramente. Gracias. Gracias, Ángel, por tu acotación, por lo que nos compartes, que también viene a sumar a lo que he comentado. Totalmente de acuerdo contigo con lo que comentas. Y en efecto, pues lo de coprotagonista de Yahvé es precisamente por eso que tú comentas, pero también porque precisamente en el texto remoto en donde yo me centro, Salomón eh, aparece como protagonista en el sentido precisamente que al inicio inicia con un corazón lleno de Dios y termina al final con un corazón sin Dios, es decir, sacando a Dios de la partida, como lo he venido repitiendo en este momento. Muchas gracias, Ángel, por tu acotación. No sé si hay algo más por compartir, algo que quieran decir o algo que quieran preguntar. Pueden levantar la mano. Mientras que levanten la mano, pues solamente regresar un poquito a lo que decía Santiago, el tema de la carne, de las sarx, así se llama, las sarx. Vean ustedes que el credo dice, y Dios se hizo sarx, se hizo hombre. En la traducción dice Dios se hizo hombre, pero etimológicamente es sarx, carne, es decir, Dios se hizo frágil, se hizo débil. O sea, es una cosa, esta es otra bomba atómica para seguir reflexionando, porque lo cierto es que Dios se hace de nuestra condición humana y empieza a sentir y empieza a vivir lo que nosotros sentimos y vivimos. Dios sintió rechazo, humillación, abandono, dolor. ¿Mm? Dios sintió todo eso, llega a la cruz, entrega su vida, su obra redentora y sobre todo ahora que estamos en Semana Santa, nos daremos cuenta de que Dios es un Dios de vida y vida en mayúscula, el Zoé, el Dios eterno, el Dios para siempre. ¿Mm? Que nos dice, yo soy la vida y la resurrección. ¿Mm? Y es lo que nos quiere regalar Él a nosotros. Nos está diciendo, somos frágiles, somos débiles, pero recuerda muy bien la meta. ¿Cuál es la meta? La resurrección, el Zoé, la vida eterna. Así que no desistan, ¿eh? No desistan, no bajen la guardia, porque ya llevan 50 años, Ángel, pero todavía queda más, ¿eh? Todavía queda más, todavía queda más años y nosotros que vamos por ahí detrás, que tenemos también que ser fieles, sin duda alguna, pues seguimos caminando con la gracia de Dios. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o Gracias. ya, Rubens, porque ya van a ser casi medianoche. Gracias, Padre, gracias. Ahora solamente me gustaría pedirte su bendición para nosotros y así finalizamos esta hermosa reunión, ese hermoso encuentro, para no abusar mucho de su tiempo. Muy bien, pues le pedimos al Señor su protección. Siempre va a ser una alegría poder compartir con ustedes la fe, poder compartir la experiencia de Dios y que el Señor nos siga iluminando. Por eso le pedimos su protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, bendice nuestras vidas, ilumina nuestro sendero, fortalece nuestros pasos. Que todo lo que hagamos surja de ti como su fuente y todo termine en ti como su fin. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestros corazones. Tómalo en tus manos, Señor, y regálanos siempre ese corazón dúctil
para ser semejantes a ti. Regálanos un corazón como el tuyo, Señor, dispuesto a amar y a perdonar. Un corazón libre, un corazón que transforme y que busque siempre la paz. Te agradecemos porque por medio de nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad y nuestra debilidad, nos muestras que eres un Dios de misericordia y que siempre vas a querernos contigo. Hoy en esta noche te agradecemos tu presencia en medio de nosotros y te entregamos la vida de cada uno de los integrantes presentes y ausentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, Dios los Muchas bendiga, feliz gracias. noche, descansen. Padre. Buenas noches, a descansar. Buenas noches. Buenas noches todos. Gracias, gracias.